Hoy recibimos comentarios sobre varias cosas. ¿Ves la conversación sobre James Tellerico en Texas? ¿Ves que eso está sucediendo? Hay personas que están empezando a hablar públicamente sobre las opiniones que Peter Thiel tiene sobre el anticristo. Incluso tuvo un foro privado sobre eso, empezó a discutirlo. Hay mucho de lo que tenemos que hablar sobre esto. Vemos que hay comentarios que ¿reconoces que París ha estado en llamas? ¿Por qué motivo? Bueno, por la política de fronteras abiertas. ¿Reconoces esa imagen? Están ocurriendo varias cosas. Algo que también es muy alentador es la carrera por la alcaldía con Spencer Pratt. Reconoces que está subiendo, está cobrando protagonismo. Tenemos que orar por esto. Algo muy bueno podría pasar ahí. Y luego, por supuesto, incluso aquí en Colorado, vemos lo que está pasando con Víctor Marx y podría ser alguien que compita y realmente gane la carrera por la gubernatura en Colorado. Bueno, es algo por lo que estamos orando. Y simplemente confiamos en Dios para que las voces correctas, las personas correctas, entren y cambien el rumbo en medio de una época presente y malvada. Tengo que decirte, Dios está en el trono. Él no está preocupado por la oscuridad, pero necesita que el pueblo de Dios se levante y cumpla su voluntad en medio de todo esto. Así que estoy muy agradecido de que nos acompañes hoy. Por favor, si estás viendo esto en alguna plataforma donde puedas compartirlo, vuelve a publicarlo, compártelo, suscríbete al canal de YouTube de Joseph Z y vamos a empezar a ver la bondad del Señor, creo yo, manifestándose con el poder de Dios a través del Espíritu Santo en la tierra de los vivos. Ahora, incluso este fin de semana pasado logramos, debería decir, el obispo Allen y algunos de nosotros aparecimos en el New York Times. No me mencionaron por nombre ahí, pero el New York Times hizo un artículo sobre nuestra reunión de divulgación de ovnis a la que fuimos invitados. Y fue un artículo muy favorable que hablaba sobre lo que podemos esperar como cultura. Así que están pasando muchas cosas y quiero entrar de lleno en esto. Y tienes que reconocer que hay candidatos que están dando un paso adelante y empezando a tratar de cambiar el juego o cambiar la narrativa. En otras palabras, el lado equivocado de las cosas, lo diré así, cree que no podemos vencer. No podemos vencer a los que van a la iglesia, a los creyentes en Jesús, a aquellos que tienen una convicción espiritual. No podemos vencerlos. Así que tenemos que empezar a impulsar candidatos que parezcan cristianos, que actúen como cristianos, pero van a tener mucha ideología que es blasfema y absolutamente herética e intentarán presentarla como si fuera realmente la verdad de la palabra de Dios. Ves una cortina de humo de engaño en todos los frentes y aún así, aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír no van a caer en esto, no lo harán. Sabes, hoy es 1 de junio, estoy viendo sus comentarios en vivo, gracias por comentar, alguien grite, pagado en su totalidad, yendo al rojo. El Espíritu del Señor está abriendo un camino para nosotros, donde parece que no hay ninguno, Dios va a darnos la victoria, siento esto con tanta claridad, estamos en medio de un giro en la tormenta, estamos viendo un cambio de marea, pero tenemos que levantarnos para enfrentarlo. ¿Cómo lo hacemos? En nuestra oración, en nuestra cooperación, en estar presentes en estos momentos. Y creo que el Señor seguirá trayendo fortaleza en medio de la tormenta. Es tan bueno verlos a todos. Vamos a hablar de esto. Y alguien acaba de comentar que hoy es el día en que Tina Peters será liberada. Tina Peters, aquí mismo en Colorado, será liberada. Hemos estado orando por eso. Si nos has estado viendo, sabes que hemos estado firmes en esto y confiando en un buen resultado en esta situación. Y yo simplemente creo que si seguimos levantándonos, si seguimos enfrentando la narrativa del mal, veremos que la justicia y la victoria prevalecen. Ahora, una cosa que quiero hacer es mirar a una de las grandes voces de nuestro tiempo, el pastor Josh Howerton, dando comentarios sobre James Tellerico. Él da un muy buen resumen sobre este tipo que se postula en Texas. Quiere tomar el poder en Texas. Ahora, acabamos de ver a Ken Paxton dar un paso al frente y él está en posición de enfrentarse a Tellerico en noviembre. Pero tienes que entender quién es este tipo. Y no podemos difundir suficiente esta información. Así que lo que me gustaría hacer es dejar que Josh Howerton simplemente explique algunos de los problemas con Tellerico. Y creo que esto será muy informativo. Vamos a poner este clip con el pastor Josh Howerton, que es un expositor maravilloso, un predicador excelente. Y vamos a ver sus comentarios sobre este candidato woke. Veamos esto. Mira esto. El progresismo vaciará tu religión y la usará como un disfraz. Eso es lo que hace este tipo. En la categoría bíblica, este tipo es un falso profeta y un falso maestro que además resulta estar en la política. Así que, número 1, esta es su supuesta iglesia, la Iglesia Presbiteriana de San Andrés. Tienes que
se ha convertido en el progresismo vaciará tu religión y la usará como un disfraz. Eso es lo que hace este tipo. En la categoría bíblica, este tipo es un falso profeta y un falso maestro que además resulta estar en la política. Así que, número 1, esta es su supuesta iglesia, la Iglesia Presbiteriana de San Andrés. Tienes la bandera LGBT, por cierto, colgada alrededor de una cruz, como una blasfemia visual. Número 2. James Salary. Nuestra comunidad trans también necesita abortos. Ni siquiera sé qué significa eso. Tengo preguntas a las que no quiero respuestas. De hecho, para mí, voces proféticas como la de Jesús me han ayudado a enfrentar mi propia blanquitud, mi propia masculinidad, mi propia certeza. Es un proceso que nunca termina. Es un proceso doloroso. Aquí vamos. Él dijo esto ante el Congreso. La ciencia moderna obviamente reconoce que hay muchos más de 2 sexos biológicos. De hecho, hay 6. Tengo preguntas a las que no quiero respuestas. Aquí está dando un sermón. Así que él está predicando en su llamada Iglesia Presbiteriana San Andrés, Sinagoga de Satanás. Pero antes de empezar, hizo una aclaración sobre cómo sabe que las personas trans también necesitan abortos. De nuevo, tengo preguntas, no quiero respuestas. Siguiente cita, James Talarico. Los niños trans son hijos de Dios hechos a imagen de Dios. No hay nada malo en ellos, nada en absoluto. Son perfectos, son hermosos, son sagrados. Así que nota lo que está haciendo. Está usando un lenguaje abiertamente teológico para encubrir su progresismo extremo. Ahora voy a ponerte 2 clips cortos de él y luego quiero leer un versículo de la Biblia. En el Evangelio de Tomás, que más tarde fue omitido de la Biblia. Lo siento, dejémoslo encendido. El Evangelio de Tomás cita a Jesús diciendo: cuando hagas que el hombre y la mujer sean uno y lo mismo, cuando el hombre no sea hombre y la mujer no sea mujer, entonces entrarás en el reino de Dios. Primero que nada, está citando mal el Evangelio de Tomás. Incluso los herejes dicen, hermano, de verdad te estás pasando. Y lo está citando mal básicamente para hacer teoría queer e ideología trans. Que los hombres son mujeres y las mujeres son hombres. Y por último, creo que esto es él declarando ante el Congreso. Es tanto masculino como femenino y todo lo que hay en medio. Dios es no binario, es no binario. Uy, Dios es no binario. De nuevo, está usando esto para promover la teoría queer y la ideología transgénero. Algunas personas dicen, oye, hombre, ustedes están siendo muy duros con este tipo. No se supone que debamos ser indulgentes con personas que están llevando activamente a otros al infierno. Así que simplemente leeré un versículo bíblico de 2 de Corintios 11, porque estos hombres son falsos apóstoles, obreros engañosos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar porque hasta Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Así que no es de sorprenderse si también sus siervos se disfrazan como siervos de justicia. Su fin corresponderá a sus obras. Cuidado, cuidado con este tipo, cuidado. Buen trabajo, Pastor Howerton. Realmente aprecio esa perspectiva. Ahora, si esto realmente lo resume bien, ya sabes, tienes a Talarico básicamente supuestamente diciendo que tiene novia y luego esa relación no es realmente pública. Tal vez ahora sí lo sea, no lo sé. Pero hay muchas cosas al respecto. Pero cualquiera que se levante y diga que Dios es no binario y empiece a usar la Biblia para sus, ya sabes, puntos de vista perversos, es alguien a quien realmente debemos prestar atención. Y tenemos que vencer a este tipo en Texas. Así que mi amigo Brian Gibson, que es originario de Texas, por supuesto, un verdadero vaquero, por cierto, Brian Gibson, él publicó un clip corto y lo voy a poner más de una vez porque él lo publicó. Y están diciendo que, ya sabes, Talarico está en contra de la carne, no quiere carne. Y de repente, porque realmente le afectó en las encuestas, lo han mostrado comiendo barbacoa, creo que en los últimos días. Y la gente dice, wow, míralo. Y los vaqueros de verdad no apoyan a Talarico. Así que Gibson publica esto. Es mi querido amigo. Y en realidad causó mucho revuelo y mucha gente empezó a comentar. Realmente causó un gran alboroto. Incluso creo que Laura Logan compartió este clip. Pero veamos a mi amigo, el pastor Brian Gibson. Solo un recordatorio amistoso. No hay vaqueros para Talarico. Mira a Gibson. No hay vaqueros para Talarico. De nuevo. No hay vaqueros para Talarico. No hay vaqueros para Tel Talarico. Solo quiero que eso quede en tu sistema hoy. Y como recordatorio, no hay vaqueros para teléfono, no hay vaqueros para tele rico. Está bien, así que en mejores noticias hay cosas buenas pasando en el mundo, hay cosas buenas que están surgiendo.
te das cuenta de que Spencer Pratt está empezando a tomar un verdadero impulso como el posible próximo alcalde, el próximo alcalde de Los Ángeles. Eso es increíble. Y es porque simplemente está dando un paso al frente y diciendo lo que se tiene que decir, así que tenemos que orar para que veamos la victoria. Y de lo que hemos estado hablando todo este tiempo es que podría haber una gran victoria positiva acercándose a las elecciones de medio término. Ahora, es algo de lo que hablamos respecto a parte de la agenda que está ocurriendo. Te das cuenta de que Irán ha sido muy volátil, con idas y venidas, con idas y venidas. Echemos un vistazo a lo que acaba de pasar con Irán en los últimos días. Aquí tienes un informe rápido sobre esto. Y sé que están tratando de detenerlo, y voy a darte mi opinión sobre lo que creo que podría suceder antes de que lleguemos a las elecciones intermedias. Pero echemos un vistazo a esta actualización rápida aquí. Veamos el corte 9. Noticias de última hora. Estados Unidos realizó múltiples ataques contra Irán durante el fin de semana, según el Comando Central de Estados Unidos, atacando sistemas de radar y sitios de control de drones en Gorak, Irán, a lo largo de la costa y también en la isla Keshm, en el estrecho de Hormuz. Estos ataques fueron de naturaleza defensiva, según CENTCOM, y tenían como objetivo proteger las rutas marítimas internacionales. Los ataques también ocurrieron después de que Irán derribara un dron Predator estadounidense, valorado en $4 millones, sobre aguas internacionales. En respuesta, los iraníes lanzaron misiles y drones hacia Kuwait. Sabemos que eso ocurrió la semana pasada. Un ataque similar provocó que varios militares estadounidenses resultaran heridos. Aún no sabemos si hubo víctimas como resultado de este ataque iraní, pero las autoridades kuwaitíes confirmaron que interceptaron tanto drones como misiles sobre su territorio. Ahora, durante la noche, el presidente Trump publicó en Truth Social diciendo en parte que Irán realmente quiere llegar a un acuerdo y que será uno bueno para Estados Unidos y para quienes estén con nosotros. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Khatib, habló el fin de semana desde Teherán, diciendo que lo que nos importa son los logros tangibles que debemos obtener para cumplir con nuestros propios compromisos a cambio. Y hasta que estemos seguros de que hemos asegurado los derechos de la nación iraní, no aprobaremos ningún acuerdo. Y así, parece que todavía hay muchas idas y vueltas en la mesa de negociaciones en lo que respecta a un posible acuerdo con Irán. El presidente Trump, la semana pasada en la reunión del gabinete, indicó que no estaría dispuesto a firmar un acuerdo con Irán a menos que sea un gran acuerdo para Estados Unidos. Pero recuerden, hay otra historia paralela ocurriendo en este momento, y es el conflicto en curso entre Israel y la principal milicia aliada de Irán, Hezbollah, en el sur del Líbano. Hezbollah lanzó más de 50 cohetes a través de la frontera hacia el norte de Israel este fin de semana, mientras las fuerzas terrestres israelíes avanzaban más profundamente en el sur del Líbano. Los israelíes también han realizado nuevos ataques aéreos contra posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano y también en el valle de la Bekaa. Y esta mañana temprano, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que las fuerzas de defensa de Israel comenzarían a atacar el bastión de Hezbollah en Dahiyeh, en el sur de Beirut, la capital libanesa, en respuesta a estos disparos de cohetes y drones a través de la frontera. Así que hay muchas cosas en movimiento aquí y preguntas sobre lo que viene después en la región. Tendremos lo último durante el día en Fox News. Asegúrese de sintonizarnos. Bien, así que no parece que Irán se esté calmando, que las cosas se estén calmando. Compartí una corazonada que de hecho creo que tiene un poco más de visión profética y es esta. Se acercan las elecciones intermedias, ya sabes, están a la vuelta de la esquina. Es momento de empezar a ver eso y ponerlo en nuestro radar más que nada. Comienza a orar, involúcrate de lleno en eso. Déjame decir esto. Podría ser que el presidente llegue a un punto en el que reclame algún tipo de victoria o algún tipo de acuerdo de paz. Mantenga la paz de alguna manera, en algún nivel, hasta que pasen las elecciones intermedias. En otras palabras, tenemos que resolver esto. Tenemos que resolver lo que está pasando con Irán antes de las elecciones intermedias. Y creo que el presidente lo sabe. Creo que va a ser crucial ver la victoria en las elecciones intermedias. Pero podría ser que él la presente como algún tipo de paz, lo declare una victoria, lo declare algo, le ponga alguna etiqueta. Llegamos a las elecciones intermedias y si Dios quiere hay victoria en las intermedias. Luego, después de eso, el presidente tiene 2 años. Escúchame, 2 años. Así que podría desactivar en cierta medida la situación con Irán, ponerle una manta por el momento, pasar las elecciones intermedias y luego tomarse 2 años más si Irán no quiere cumplir para terminar el trabajo.
Eso es exactamente lo que podría pasar. En otras palabras, bien podría ser que él lleve esto hasta cierto punto, lo calme para el público, luego pase las elecciones intermedias y después definitivamente vuelva y termine el trabajo después de las intermedias. Así que eso es algo por lo que he estado orando, pensando en qué piensas tú. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Qué te está diciendo el discernimiento del Espíritu Santo que va a suceder? Ahora, en los últimos días también hemos visto incendios en París, hemos visto varias cosas sucediendo en París. Lo que me gustaría hacer es que uno de mis periodistas favoritos y probablemente el mejor comentarista del planeta en este momento es Eric Stakelbeck, y él da una pequeña actualización sobre París estando en llamas. Y él dice, bienvenidos a la nueva Europa. O podríamos simplemente decir, bienvenidos a la nueva Europa. Los islamistas están logrando ahora, a través de la migración, lo que los ejércitos islámicos que invadieron Francia en el siglo VIII no pudieron lograr, una verdadera conquista. Así que echemos un vistazo al corte 15. Bueno, solo les daré ese comentario, volveremos a eso más tarde, pero simplemente quiero decirles a todos que están pasando muchas cosas. Aprecio el aporte de Stakelbeck sobre esto. Agradezco a tantas personas que están alzando la voz y dando información sobre lo que está sucediendo, pero quiero decirles esto, están ocurriendo muchas cosas en todas estas áreas. Cuando ves las guerras y los rumores de guerras que están ocurriendo en todo el mundo, es simplemente Mateo 24 en acción en tiempo real. Pero tengo que decirte que no creo que estemos en un punto donde esto sea el final, que todo se acabó para todos. No, yo veo una luz al final del túnel, veo esperanza para ti, veo victoria, eso está a la vuelta de la esquina. Ahora, una de las grandes conversaciones antes de entrar en esto son un par de cosas. Hay una conversación importante sobre la tecnología. Y esta tecnología también es un tema de conversación que vemos crecer y crecer. Y Peter Thiel, quien afirma ser creyente en Jesús, afirma varias cosas, ha estado haciendo reuniones especiales sobre el anticristo. No sé si recuerdas esto, pero él estaba haciendo reuniones internas o no reuniones internas, simplemente foros especiales cerrados sobre el anticristo. Y una persona sale y básicamente dice que cree en la Biblia. Y entonces él lo está analizando y realmente quiere salir y decir, bueno, tal vez podamos alterar esta narrativa con lo que estamos haciendo. Así que esta es una perspectiva interesante sobre esto. Solo quiero analizar esto. Luego quiero ver hacia dónde va la tecnología con un informe impactante sobre algo. Pero echemos un vistazo al corte 4 y a un informante que tenía puntos de vista sobre lo que supuestamente Peter Thiel estaba hablando respecto al anticristo. Echemos un vistazo a esto. Híbrido extraño. Por un lado tienes a alguien que ha estado viviendo en el mundo de los transhumanistas durante décadas. Alguien para quien esa es su vida. Es un tipo de la tecnología. Y por otro lado tienes a alguien que parece estar tomando el libro del Apocalipsis de manera literal, ¿verdad? Así que es una especie de combinación. Y así sentí que él estaba diciendo que podría haber una manera de arreglar el libro del Apocalipsis. Como un tipo metido en la tecnología. Yo así como podemos hacer control alt suprimir al libro del Apocalipsis. Creo que hay una manera en la que tal vez podamos retrasar la aparición del anticristo. Sabes que podría haber cosas que, lo estás tomando literalmente, pero tal vez el libro del Apocalipsis es más como una invitación a arreglar el Apocalipsis cuando yo siempre lo he tomado si decides tomarlo literalmente. Es más como, esto es más o menos lo que puedes esperar cuando antes de la singularidad, o como quieras llamarlo, el colapso de la civilización. Esto es lo que pasa al final de las cosas. Y ya sabes, todas estas son cosas a las que deberías prestar atención. Pero también son algo inevitables. ¿Crees que lo toma literalmente? ¿Crees que realmente cree en estas cosas? ¿O piensas que hay algún tipo de motivo oculto? Porque parece muy extraño. Como que han salido todos estos artículos en el New York Times y el New York Post sobre cómo, yo no he estado ahí, así que no sé, pero sobre cómo Silicon Valley se ha transformado en esta especie de mega ciudad cristiana. Y están tratando de pintar... Y personas como Peter Thiel están tratando de darle un tinte cristiano a todo lo que está pasando en Silicon Valley. Y hay como una iglesia grande ahí. Y Silicon Valley históricamente ha sido un lugar antirreligioso. No ha habido religión en Silicon Valley. Claro. Bueno, creo que lo realmente interesante sobre la escatología cristiana y como las predicciones de la singularidad de Ray Kurzweil y Terence McKenna es que básicamente estás viendo lo mismo. Probablemente ya sabes, hay una razón por la que toda esta gente está comprando propiedades en Nueva Zelanda y construyendo como
Sí. Entonces, Nueva Zelanda, solo para que todos lo sepan, es uno de los lugares que la gente cree que es el más seguro para ir. Estás viendo varias cosas alrededor de esto. Ahora, es interesante que incluso tengan que comentar sobre Peter Thiel, que está dando foros sobre el anticristo y Silicon Valley. De repente hay todo tipo de creyentes ahí, pero ¿sabes qué es lo que realmente necesitamos? Necesitamos un avivamiento de la Biblia. Necesitamos personas que realmente empiecen a tomar la Biblia por lo que dice y que simplemente la lean y crean en la palabra de Dios en lugar de tratar de cambiar los resultados y de intentar, ya sabes, cambiar toda la narrativa. Una cosa más que quiero mostrarte, porque quiero entrar en estos comentarios de Stephen Greer en un momento, pero quiero ver una cosa más muy rápido aquí, y es el corte 8. No sé si lo tenemos. Tenemos disponible el corte 8, quiero echarle un vistazo a esto. Esto es solo una especie de publicación. ¿Hay un clip con eso en el corte 8? ¿Está bien? Déjame mostrarte esto, déjame revisar esta publicación contigo rápidamente. Este es el corte 8. Quiero ver esto. Todo este escenario me parece muy impactante. Esto me lo compartieron y dice, última hora, NVIDIA ahora te pagará. Este es un propietario individual, más de $22,000 al año. ¿Para hacer qué? ¿Qué? Para alojar un mini centro de datos de IA desde tu casa. Voy a leer un poco sobre esto. Así es como funciona. Dice que una startup llamada Span, con GPUs de NVIDIA, junto con el constructor de casas Pulte, acaba de lanzar un programa que instala un nodo dentro de tu casa del tamaño de una unidad de aire acondicionado. Esto es lo que hay dentro de la caja. Una NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell. Reconoces que tiene 3 terabytes de memoria, todo esto, ¿verdad? Una batería de respaldo para el hogar. Esos son $200,000 en hardware junto a tu aire acondicionado y no serás dueño de nada. El trato para los propietarios, instalación gratuita. Este programa paga tus facturas de electricidad e internet. Tú les pagas una tarifa fija de $150 al mes y el ahorro neto podría llegar a miles al año. Funciona con la energía desperdiciada que tu casa nunca usa y en promedio una casa de 200 amperios desperdicia el 40% de su capacidad. Ellos están convirtiendo eso en capacidad de cómputo. Esta visión, la visión es increíble, se extiende a 8,000 de estos nodos. Son 5 veces más baratos y 6 veces más rápidos de implementar. No se necesitan nuevas plantas de energía ni retrasos de 4 a 7 años en la red eléctrica. La demanda de IA está rompiendo la red. Ellos lo solucionaron. Este es el futuro. En lugar de construir el mega centro de datos, lo construyen en miles de garajes suburbanos. Un piloto de 100 casas se lanza en otoño de 2026, implementación total en 2027. La expansión de la IA acaba de mudarse a tu patio trasero. Así que esta es una imagen de NVIDIA. Están mostrando estos chips y diciendo, podemos empezar a hacer centros de datos de IA a través de las casas de las personas. Ahora, esta es una conversación interesante. Tú preguntas, ¿por qué? Bueno, porque hay una gran protesta por destruir la tierra, transformar el paisaje de Estados Unidos y convertir en desiertos algunos de los hermosos paisajes que tenemos. Y poniendo todo tipo de energía solar, todas las cosas que están haciendo, absorbiendo agua, destruyendo cosas. Pero ahora uno de los innovadores está saliendo con NVIDIA diciendo, bueno, pongámoslo en las casas de las personas. Todos reciben una caja. Van a recibir un pago de $22,000 al año simplemente por ser parte de un centro de datos de IA. En lugar de tener estos complejos gigantescos, simplemente lo haremos a través de las casas de las personas. Es una conversación muy interesante y creo que mucha gente probablemente lo hará. Piénsalo. Piensa en una persona promedio simplemente agregando $22,000 a su hogar. Ahora, tendremos que estar atentos a esto. ¿Dónde empieza y termina legalmente o en la conversación? Pero dicen que el lanzamiento podría ser en 2026 o 2027. No me gusta nada de esto. Creo que todo está mal. Creo que lo que tenemos que hacer es seguir firmes y decir que tenemos que levantarnos. La gente está diciendo, no sé qué es un centro de datos. Son los nuevos complejos que están construyendo. Uno que están tratando de construir es más grande que Manhattan, es más grande que Rhode Island, y están tratando de construir estas cosas aquí mismo en Colorado Springs. Están tratando de construir uno cerca de Garden of the Gods. Y la gente ha salido y está protestando, están alzando la voz en las reuniones del ayuntamiento. Y francamente a nadie realmente le importa en los puestos de autoridad porque esto es algo que, según los líderes, será un motor económico para el futuro. Y esto es algo que creo que Trump cree, así que es algo hacia lo que estamos caminando, estamos avanzando como sonámbulos hacia un sistema del anticristo. Ahora, tenemos que mantenernos atentos a esto. ¿Podría cambiar mucho en el proceso? Sí. ¿Podríamos ver algunas cosas que realmente se desaten y cambiemos el rumbo? Sí.
Pero tengo que decirte que es una imagen muy inquietante cuando la gente simpatiza con o intenta llevarlo incluso a los hogares de las personas. Ahora, esta generación, los que somos de la generación X y todo eso, probablemente tengamos más resistencia a esto. La próxima generación probablemente simplemente acepte mucho de esto. Ahora, tengo que decirte que hay mucho que estamos observando en todo el mundo. Ahora, uno de los grandes temas que estamos viendo en este momento también es el estreno de esta nueva película llamada, ¿cómo se llama? Día de la Revelación. Steven Spielberg lanzando Día de la Revelación. Esto es una de las cosas. Ahora, mucha gente ha estado hablando por todos lados sobre el hecho de que sí tuvimos una reunión de divulgación. Estuvimos en el evento de National Religious Broadcasters en Nashville, Tennessee, y a varios ministros, incluyéndome a mí, se nos pidió que participáramos en una de estas reuniones de revelación. Estuvimos en una. No había funcionarios del gobierno ahí, ningún líder gubernamental fue llamado a la reunión en la que estuvimos. Pero en la reunión en la que estuvimos, sí recibimos información donde la gente empezó a explicar lo que venía. Una de las cosas de las que nos hablaron fue de la IA, que podría existir una IA llamada Sentient, que el gobierno ha estado usando para tomar decisiones y ayudarlos a desarrollar planes de guerra y varias cosas para el futuro. Así que nos revelaron varias cosas, pero ahora estamos llegando a un cuello de botella donde creo que vamos a empezar a ver cada vez más revelaciones sobre ovnis. Y tengo que decirte, mucha gente decía, ya sabes, tú y todos esos ministros que estaban juntos, ¿por qué los eligieron a ustedes? Bueno, todos estábamos juntos en la NRB y ellos solo querían reunir a un grupo de personas. Aparentemente tuvieron más de una reunión y varias personas estaban hablando sobre diferentes reuniones en las que estuvieron con esto, pero en la que estuvimos nosotros obtuvimos mucha información, tuvimos mucha conversación. Y sinceramente, al final del día, nada de eso nos sorprendió, nada fue abrumador, solo era información. Y luego empezaron a decirnos cuál iba a ser la narrativa con las élites globales y las personas que quieren que se difunda la agenda OVNI y cuál es el propósito. Y el propósito final es alejar a la gente de Jesús, alejar a la gente de la palabra de Dios. Ahora sabemos que ningún cristiano que cree en la Biblia, verdaderos creyentes que conocen la palabra de Dios, serán engañados por lo que suceda. Pero tengo que decirte que va a empezar de manera pequeña y creo que va a volverse muy impactante el tipo de revelación que salga. Y cuando ves programación predictiva como esta nueva película de Spielberg que va a salir en los próximos días, creo que va a empezar a establecer la narrativa de hacia dónde vamos. Ahora, podría ser que vayamos a ver un poco más de revelación, más videos borrosos, más cosas, pero creo que algo muy grande se acerca y hemos estado hablando de esto durante años, porque tengo un fuerte presentimiento al respecto, como una advertencia en mi espíritu sobre lo que está pasando. Por eso hablamos de esto. Y todo lo que les hemos contado es exactamente lo que nos pasó a nosotros. Y la gente dice, bueno, ¿por qué a ustedes? ¿Cómo es que les hablaron a ustedes sobre eso? Bueno, solo tengo que decirles, es lo que es, nos llevaron ahí, hablamos sobre eso. Y creo que se lo han revelado a varias personas. Así que esto es lo que está pasando, pero si ves la narrativa, por ejemplo, viste a J.D. Vance en una entrevista y le preguntaron, ¿qué crees que son estas cosas? Y él dijo, bueno, personalmente creo que son demonios. Y cada vez que los cristianos dicen que creen que estas entidades ovni son demonios, lo cual podría ser mucho más complicado que eso. Pero aún así, los poderes malignos y nefastos, si no se inclinan ante el nombre de Jesús o si huyen ante el nombre de Jesús, entonces reconoces que son malvados. Pero tienes que reconocer que esta agenda está avanzando y tienes que estar prevenido para estar preparado. Así que aquí ves a Stephen Greer siendo entrevistado y él habla sobre lo que dice J.D. Vance. Y él cree que es muy peligroso cuando los cristianos ven estas apariciones en los cielos y ovnis y empiezan simplemente a catalogarlos como demonios o fuerzas espirituales nefastas. Y él dice que esa es una conversación muy peligrosa. Ahora, quiero echar un vistazo a los comentarios que da Stephen Greer y volvamos a esto ahora. Así que vamos a ver esto juntos y luego quiero hablar contigo. Mira esto. Hablando del presidente, el vicepresidente, J.D. Vance, se refirió a los extraterrestres como demonios. Y de hecho comentaste sobre esto. Sí. Él estaba en el programa de Benny Johnson. Es un podcastero de Tampa que es buen amigo del vicepresidente. Y yo estuve ahí una semana después y expliqué lo peligroso que es ese comentario. El otro problema es que hay miembros del Congreso, como la congresista Luna, que, en cuanto le informé hace años, fue interceptada por algunas personas de inteligencia y militares que luego le llenaron la cabeza de tonterías.
Y dijeron, no son extraterrestres, son interdimensionales, que es el comentario más tonto que he escuchado. Es como decir que una naranja que comes es redonda y alguien más dice, no, es naranja. Bueno, es redonda, es naranja y es una fruta. Es todo lo anterior. ¿A qué me refiero con eso? Lo que la gente está confundiendo es tecnología muy avanzada para una civilización inferior, es decir, la nuestra siempre va a parecer sobrenatural, mágica, lo que sea. Entonces, pongamos esto en perspectiva para todos los que están escuchando. Regresemos a Thomas Jefferson. Mi casa está en el campo, muy cerca de su hogar, Monticello. Si le mostraras esto, o lo que estamos haciendo ahora a distancia en una entrevista, a Thomas Jefferson, le parecería algo sobrenatural, mágico, que es lo que J.D. Vance dijo sobre los ovnis. Y si lo dijeras en Salem, Massachusetts, te quemarían en la hoguera por bruja. Así que este tipo de pensamiento es tan ignorante que realmente sobrepasa la imaginación. Y el problema es que ideas religiosas intentan infiltrarse en algo que, aunque tiene una dimensión espiritual, es una interpretación completamente incorrecta. Y esto va a ser un gran problema con la divulgación en el futuro. En los próximos meses va a haber mucha gente en el extremo más lunático de organizaciones extremistas religiosas, diciendo que estos no son parte de la creación natural porque no están explícitamente en la Biblia. A priori son demonios y vienen de Satán. Ahora, no creo que las personas religiosas razonables y moderadas, o la gente del Vaticano con la que me he reunido, piensen eso. Sin embargo, hay una corriente de esto que atraviesa la comunidad de inteligencia. Y es una forma de manipular a nuestros líderes para que crean en esto, pero también desacredita el tema porque a ningún científico le interesa estudiar demonios. Si quieres estudiar demonios, ve a una escuela de teología o lo que sea. Los demonólogos sí lo hacen, hablando del presidente. Bien. Hablemos de esto. Ahora, ¿realmente estás viendo la misma narrativa donde los poderes fácticos o las personas que tienen información privilegiada van a empezar a, por falta de una mejor palabra, demonizar a los cristianos? O personas que realmente creen que lo que estamos viendo es nefasto y es interdimensional. Ahora, lo voy a decir directamente, no hay vida en otros planetas. Simplemente, ya sabes, incluso hay astrofísicos y uno llamado Hughes que estaba con Mike Signorelli y él dijo, mira, matemáticamente incluso no es posible cuando realmente analizas los datos. Ahora, no soy alguien lo suficientemente inteligente como para saber cómo competir con ese tipo de conversación, pero simplemente quiero decirte, la agenda ya está en marcha. Bien, así que cuando ves a un caballero como Stephen Greer, primero que nada, déjame decir esto. De hecho, me cae bien Stephen Greer, oro por él, creo que es increíblemente inteligente. Creo que es un hombre que ha tenido experiencias reales y legítimas. Pienso que es alguien que realmente se preocupa. No creo que simplemente esté tratando de llevar a cabo una agenda nefasta. Creo que es un caballero sincero, ¿sabes? Pero también es muy antirreligión, es antirristiano. ¿Sabes? ¿Por qué no podemos ver el libro de Enoch? ¿Por qué no podemos ver de dónde vienen estas cosas? Y luego, cuando empiezas a reconocer que la narrativa que estamos viendo hoy en día resulta coincidir y alinearse con estos textos religiosos, resulta alinearse con la narrativa de Génesis 6, resulta alinearse con lo que dice Lucas capítulo 21, versículo 11, que habrá cosas aterradoras en los cielos. O en griego, la palabra phobetron significa monstruos, que en los últimos días habrá monstruos o cosas que descenderán sobre la tierra y los corazones de los hombres desfallecerán por lo que están viendo. La Biblia habla de estas cosas y podríamos profundizar en temas más complejos, pero aquí, en pocas palabras, se avecina una agenda. Y esto es lo que mencionamos cuando estuvimos en esa reunión de revelación. Nos dijeron esto. Hay una mentira que se está contando. El gobierno cree la mentira y el gobierno va a decírselo al público como si fuera la verdad. Le van a decir al público lo que ellos creen. Y lo que están creyendo son ideas de personas como Greer. Y de nuevo, hablo vida sobre Greer. Estoy orando por él. Oro para que llegue al conocimiento salvador de Jesucristo. Si no conoces a Jesús y no tienes una cosmovisión bíblica,
pero todo lo que has experimentado es puramente a través de la observación empírica, la medición científica, y luego tienes estas entidades que están apareciendo. Y este hombre, ¿sabes? He visto algunos de sus programas. Medita con grupos de personas para comunicarse con estos seres. Está bien. Ahora, si estás haciendo eso fuera de Jesús y estás tratando de comunicarte con cosas que crees que son benevolentes y de repente empiezan a mostrarte cosas, empiezan a aparecerse ante ti. Bueno, tengo que decir esto. Hay muchas cosas que los encuentros con ovnis, las historias de abducción alienígena y las narrativas de ovnis tienen en común con la posesión demoníaca. Déjame decirlo de nuevo. La narrativa de los ovnis y las cosas que aparecen en el cielo, o abduciendo personas, o el tipo de encuentros que tienen a través de abducciones, encuentros, comunicación, meditación o luz. Los seres que bajan y les hablan tienen mucho en común con la posesión demoníaca. Entonces, cuando ves este tipo de narrativas, te haces la pregunta, cuando cosas aparecen en los cielos y cosas se manifiestan, ya sea que sean, ya sabes, de otro mundo como estas personas intentan afirmar, o interdimensionales, la pregunta que debemos hacernos es, ¿de qué bando forman parte? ¿De qué lado están? Y la manera en que descubrimos eso es con la prueba de fuego de Jesucristo. Simplemente invocas el nombre de Jesús. Voy a citar a Elia Marzulli. Reprende primero y haz preguntas después. Entonces, ¿cuál es la agenda aquí? La agenda es, número uno, que hay personas en ambos lados. Hay personas que creen que estos son seres absolutamente benevolentes que simplemente quieren mejorarnos, elevarnos a una forma superior de conciencia y empezar a llevar a la humanidad a su siguiente etapa de evolución. Otros creen que simplemente son, ya sabes, seres que demuestran que no estamos solos en el universo y que están tratando de tener experiencias y simplemente aparecen en los cielos y hacen todas estas cosas. Estoy aquí para decirte que creo que es un engaño de los últimos días, del fin de los tiempos, que va a estar entrelazado con el momento en que la iglesia sea arrebatada de aquí. Van a venir y van a dar una narrativa que básicamente dice que tuvimos que quitar a estas personas porque te están limitando para que asciendas a una conciencia superior. Tuvimos que quitar a estas personas, así que cuando seamos arrebatados de aquí y la iglesia sea llevada y Jesús nos reciba en el aire, ellos van a tener una narrativa para esto. Y la narrativa será que tuvimos que quitar a estas personas para que simplemente pudiéramos presentarnos y traer la iluminación. Y eso es lo que estos seres de luz están haciendo. Una persona con la que hablé tuvo un encuentro con uno de estos seres de luz, supuestamente. Esto es lo que nos dijeron, que empezaron a tener un encuentro directo. Esta cosa en realidad los atacó y usaron el nombre de Jesús y esto realmente llamó su atención. Quedaron atados. Hemos tenido encuentros con cosas, como ya te he contado. Hemos tenido cosas volando afuera de la aeronave, lo hemos experimentado, grabamos un video de eso. Y tengo que decirte, era nuestro video, mi yerno tomó el video, ya te lo mostramos. Creo que estas cosas son sobrenaturales o al menos, bueno, voy a ir al pizarrón. ¿Listo? Vamos al pizarrón. Bueno, eso de no hablar de ovnis y extraterrestres por un tiempo ya quedó atrás. Aquí vamos, déjame ir al pizarrón, aquí vamos. Alabado sea Dios. Lo que estamos viendo es un escenario de los últimos días. Engaño. Está bien, esto lo encuentras en Lucas 21. Esto lo encuentras en Mateo 24. Está bien, pero cuando hablamos del engaño de los últimos días, ¿a qué me refiero? Bueno, me refiero a anomalías en el cielo o a ovnis, FANI, entidades submarinas, todo eso. Número uno, son tecnología, ¿de acuerdo? Y creo que lo que estamos viendo, y esto es lo que nos dijeron, que el 90% de lo que vemos en los cielos es simplemente tecnología. Aquí es donde ves cosas como el tic-tac, ¿de acuerdo? El ovni tic-tac. Reconoces esto. Y hay varias otras cosas. Esto se va a intensificar mucho. Esto se va a volver normal. Vas a ver esto, ¿de acuerdo? Si tú no lo ves, tus hijos sí. La gente va a empezar a ver estas cosas en el cielo con sus propios ojos. Se va a volver normal. Se va a volver cada vez más normal porque hay una agenda que viene. Pero mucho y la mayoría de lo que estamos viendo, incluso las cosas que vimos afuera del avión que parecían orbes, podrían haber sido solo drones. Pero fue la forma en que volaban y cómo seguían. Cuando mostré el video a personas de lo que vimos personalmente y lo que encontramos, dijeron, bueno, podrían ser drones, pero ya sabes, y estas son personas que sabían de lo que hablaban.
Dijeron que también podrían ser otra cosa. ¿Podrían ser exactamente esta cosa interdimensional de la que todos estamos hablando? Y tengo que decirte, hay muchas personas que están involucradas en esta comunidad, en la comunidad de divulgación, que incluso están involucradas con algunas de las voces más importantes que silenciosamente están naciendo de nuevo. Están naciendo de nuevo y están teniendo una especie de crisis, tratando de averiguar cómo mantenemos la narrativa para que tengamos una visión bíblica del mundo con estas cosas, y la gente realmente no sabe cómo manejar esto. Y esta es parte de la razón por la que se ha invitado a pastores a algunos de estos círculos. Esto es lo que está pasando. Bien, así que tecnología, el 90% es tecnología. Número 2, esto es algo de lo que hemos hablado bastante y es el proyecto Rayo Azul. Está bien. Ahora, Rayo Azul es solo el nombre para esto. Hay mucho sobre esto. Ahora, en mi libro realmente te detallo esto. Dedico todo un segmento en Punishing the Darkness, y puedes leer todo sobre el proyecto Rayo Azul en este libro justo aquí. Y solo te lo voy a contar, el proyecto Blue Beam, solo para que la gente lo entienda. Y expongo lo que estoy escribiendo aquí. Lo expongo en este libro, Castigando la Oscuridad. Puedes conseguirlo ahora mismo, pero el proyecto Blue Beam habla sobre esto. Dice varias cosas que ocurrieron y que se descubrieron. Un resumen del proyecto Blue Beam fue sacado a la luz por el periodista y denunciante canadiense Serge Monast. En resumen, el proyecto Blue Beam es una supuesta teoría de conspiración que afirma que agencias, principalmente la NASA, están intentando implementar una religión de la nueva era, con el anticristo como su líder al inicio del nuevo orden mundial, a través de una segunda venida mesiánica simulada por tecnología o cualquier figura religiosa. Y con eso también vendrá una invasión de ovnis. Bien, déjame explicar el proyecto Blue Beam un poco más a fondo. Si quieres leer sobre esto, lo tengo en este libro, Castigando la Oscuridad, Guerra Espiritual que Funciona, en josephset.com. Esto realmente te va a ayudar. Lo expongo de manera concisa y te doy oraciones para que reces y escrituras para respaldar de lo que estamos hablando. Pero déjame entrar en esto. ¿Qué es el proyecto Blue Beam? Bueno, cuando vemos el proyecto Blue Beam, hay satélites que van a proyectar imágenes. Está bien. La gente dice, no puedo creer esto. ¿Por qué hablarías de esto? Está bien. Supongamos que están creando estas cositas. Está bien. Hay un ovni, ¿verdad? Entonces están proyectando imágenes desde el espacio y también proyecciones desde la Tierra, desde el suelo. ¿Por qué? Porque entonces en el cielo usarán el cielo como una pantalla. Y el cielo como pantalla comenzará a proyectar estos ovnis. ¿De acuerdo? Esto es parte del proyecto Blue Beam. Lo proyectan desde el espacio y lo proyectan desde la Tierra. Y en el cielo se encuentran y tienen estas proyecciones volando por ahí, y para ti se verá como si fuera real. Se verá como si fuera real. Ahora pueden hacer lo mismo con figuras religiosas. Investiga sobre esto, búscalo. Lo puse en el libro para ti, pero puedes buscarlo. Podrían hacerlo con figuras religiosas. Así que muchas personas creen que comenzarán con figuras religiosas cuando llegue el momento y proyectarán a Jesús, ya sabes, Mahoma, proyectarán a Buda, proyectarán todas estas cosas. Y luego algunas personas creen que se fusionarán en uno solo y dirán, en realidad hemos sido los mismos todo el tiempo. Y luego algunas personas no creerán lo que están viendo con sus propios ojos, especialmente los cristianos que creen en la Biblia. Pero junto con esto, no solo la proyección, esto es solo una de las cosas que harán. La segunda cosa que harán será usar tecnología de voz a la tecnología de voz al cráneo. ¿Qué significa eso? Y esto existe ahora mismo, es decir, ellos emitirán un sonido. Proyectarán un sonido con esto que entrará en la mente humana. Literalmente proyectarán, no solo lo verás, sino que ahora escucharás una voz dentro de tu propia cabeza. Y empezarán a proyectar esto y dirán, está bien, esto es lo que tenemos. Tenemos imágenes en el cielo y ahora hay una proyección o una frecuencia que entrará en la mente de las personas y ellos tanto lo verán como escucharán la voz en su cabeza y la gente empezará a creer de esa manera. Este es el potencial de un gran engaño de los últimos días. Ese es el proyecto Blue Beam en pocas palabras, o tecnología similar. Puede que le cambien el nombre, lo que sea, pero este tipo de escenario es lo que intentarán llevar a cabo. Número 3, ¿qué es eso de los ovnis que estamos viendo? Creo que es legítimo, real.
interdimensional, espiritual, entidades. ¿Está bien? ¿A qué te refieres con real? Bueno, primero que nada, la mayoría de lo que estamos viendo es simplemente tecnología de alto nivel. En segundo lugar, el proyecto Bluebeam, que es todo esto aquí. Tercero, lo real. Lo real. ¿Qué es lo real? Lo real es cuando las cosas empiezan a aparecer y se manifiestan en lo natural y tratan de hacer un espectáculo para ti. Empiezan, ya sabes, a secuestrar personas. Hacen todas esas cosas. Ahora, simplemente quiero decir esto. Todo esto tiene mucho sentido cuando lees algo de Enoch. Y no creo que Enoch sea la Biblia. De hecho, trato ese tema en mi libro para que entiendas dónde ubicar el libro de Enoch. No es canon, de acuerdo, no es escritura. Pero es algo que realmente es como el libro de los Macabeos. Es algo que ves, que tiene comentarios históricos y perspectivas, y tienes que tomarlo con cautela, pero realmente tiene mucho contenido. Y el libro de Judas cita el libro de Enoch. Varias cosas en el Nuevo Testamento citan el libro de Enoch. Así que cuando ves estas cosas y te preguntas, bueno, ¿qué está pasando aquí? Yo creo que nos dirigimos hacia el engaño de los últimos días. Lo hemos estado viendo desde 1977, creo, o el año que haya sido, con encuentros cercanos del tercer tipo. Estas cosas siguen desarrollándose, siguen saliendo a la luz. Y ahora tienes a Spielberg citando el hecho de que, ya sabes, encuentros cercanos del tercer tipo era su manera de decir, bueno, esto es lo que podría ser. ¿No sería fascinante si esto fuera lo que podría ser? Ahora, y estoy parafraseando, básicamente dice en el último avance del día de la revelación, que ahora podemos decir que esto es lo que es. En otras palabras, estas entidades están saliendo a la luz. Se avecina un engaño y nuestra generación podría ser capaz de superar esto con fe y favor, pero otras generaciones quizá no lo logren. Las generaciones más jóvenes que son arrastradas por las redes sociales, incluso los creyentes, si no tienen la palabra de Dios arraigada en su corazón, si no tienen la palabra de Dios arraigada en su corazón, te digo que lo que va a pasar es que van a ser arrastrados por esto. Y esto es lo que realmente me preocupa mucho. Y por eso estamos hablando de esto. No porque creamos en extraterrestres o en ovnis o porque queramos hacer un gran escándalo de esto, sino porque realmente creo que esto se avecina. De verdad lo creo. Y creo que esto viene rápido. Ahora, si lo veremos para el verano y realmente empiezan a decir que no estamos solos en el universo, o si van a empezar a sacarlo en 2027 a un nivel más alto, sin importar cuándo lo saquen completamente. Van a haber voces religiosas que estén con nosotros y digan, bueno, escuchen, son reales. Bueno, primero que nada, las cosas espirituales interdimensionales reales son o ángeles caídos, demonios, sí. O fuerzas espirituales que, ya sabes, simplemente están fuera de control. Pero al final de cuentas podemos hacernos la pregunta, ¿sabes? ¿Reconoces que en Corintios se habla de que hay seres terrenales y hay seres celestiales, diferentes tipos de cuerpos? Y los seres celestiales son aquellos que pueden tener capacidades interdimensionales. Ahora, yo he expulsado demonios de muchas personas. He visto mucho de esto. Entonces, ¿qué hacemos? Reconocemos que la respuesta es la misma. Jesucristo es el Señor, pero estar advertidos sobre esto es estar preparados para lo que podría suceder. Y la gente dice, bueno, todo esto se trata de la agenda de los Nefilim. Yo creo que todo está entrelazado. Miras esto y cuando lo ves también, hay tantos aspectos diferentes en los que entran elementos religiosos. Tienes pueblos tribales que han adorado entidades en el cielo. Ves todo, desde jeroglíficos egipcios que desglosan una serie de cosas. Cuando ves las imágenes que han tenido, esto es algo que ha existido desde el inicio de la civilización. Y ahora, en los días de Noé, esto está tratando de salir a la luz con una gran mentira de los últimos tiempos. Así que tenemos que analizar esto. Y hay mucha gente que simplemente dice, bueno, no necesitamos meternos tanto en esto. No, no lo necesitamos. Debemos mantener la misma respuesta. Lee la Biblia hasta que empiece a hablarte. Pero sí tengo que decirte que cuando hemos tenido encuentros con cualquiera de estas cosas, cuando usamos el nombre de Jesús, estas cosas no se quedan. Cambia todo el panorama. Así que tienes que hacerte la pregunta si algo aparece o si las cosas empiezan a manifestarse. Tienes que averiguar de qué lado están, de qué equipo forman parte. ¿Qué son? ¿Cuál es su agenda? ¿Están tratando de traer el señorío de Jesús? ¿Están declarando el señorío de Jesús? ¿O simplemente están diciendo, bueno, estamos aquí para darte iluminación, estamos tratando de elevar tu conciencia? Estamos tratando de darte nueva información y lograr la paz mundial. Bueno, sabes, el libro de Isaías dice que en los últimos días
Habrá quienes clamen paz, paz y no habrá paz. Damas y caballeros, estamos en los últimos de los últimos días y no tienen que temer al caos, no tienen que tener miedo de lo que viene después, simplemente deben estar conscientes. Simplemente necesitan tener una visión reveladora al respecto. Y por eso estamos haciendo lo que hacemos. Estamos hablando de esto. Ahora, mucha gente diría, ¿por qué te metes en esto, José? ¿Por qué te importaría siquiera? Porque me importa en qué creerán los hijos de mis hijos. Y esto va a llegar a ser tan convincente en algún momento. Escuchen ahora. Esta narrativa se volverá tan convincente, tan fuera de lo común, que la gente dirá, bueno, tal vez necesitamos cuestionar esto. Esperen. Soy una persona que piensa, escúchenme ahora mismo, damas y caballeros, escuchen esto. La gente empezará a decir, soy una persona que piensa, saben, creo en la Biblia, pero creo que podría haber otras cosas ocurriendo allá afuera. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así es como comienza cada gran operación psicológica y agenda. Empiezan con una pregunta, luego la rellenan con información, después te muestran evidencia empírica. Y siguen construyendo el argumento hasta que de repente la gente dice, bueno, espera un segundo, esto podría ser realmente real. Esto podría ser realmente real. Ahora, la gente está haciendo la pregunta sobre el Vaticano. El Vaticano es muy simpático hacia la narrativa alienígena. Hemos hecho programas en profundidad sobre esto. ¿Qué quiero decir realmente sobre esto? Lo que quiero decir sobre esto es simple. De hecho, soy alguien que cree en la Biblia. Creo en la Biblia con claridad y sencillez. Vamos a ver anuncios importantes sobre esto. Esto va a salir con todo. Esto absolutamente va a surgir y absolutamente va a aparecer en escena. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer si ves algo flotando en el cielo de tu vecindario? ¿Qué vas a hacer si de repente se proyecta información a las personas que amas? ¿Qué vas a hacer si tus hijos tienen encuentros? ¿Sabes qué harías? Vuelves a la Biblia, usas la autoridad en el nombre de Jesús, clamas la sangre de Jesús. Te pones de pie con autoridad y declaras el señorío de Jesús, tomas autoridad como creyente bautizado en fuego y detienes todo ese desorden. Ahora, afortunadamente, hay personas que creen en Jesús en el gobierno en este momento y ahí está el conflicto. Así que hay intelectuales que están interviniendo y dicen, no, necesitamos realmente empezar a reconocer que hay una comprensión científica, medible y empírica de lo que se está manifestando o de lo que está sucediendo. Van a decir que estos son seres benevolentes. Estos son seres benevolentes y van a intentar traernos la paz. Bueno, tengo que decirte que el diablo viene como un ángel de luz. Y la luz representa el conocimiento. Dios es luz y en Él no hay sombra de cambio. En Él no hay oscuridad en absoluto, pero los ángeles de luz vendrán a presentarse en varias narrativas. Y van a decir cosas como, ya sabes, o la narrativa será que, bueno, nosotros los sembramos aquí. En realidad, nosotros somos el nosotros al que se refiere la Trinidad en el libro del Génesis. En realidad, nosotros somos los que los sembramos, los creamos a nuestra imagen. Estamos aquí para iluminarlos ahora. Han llegado a un punto en el que pueden elevarse y solo tenemos que empezar a llevarlos al siguiente nivel de su iluminación. Elevemos la frecuencia de la humanidad. Damas y caballeros, no vamos a caer en esto. Ustedes no van a caer en esto. Dios Todopoderoso les está dando una advertencia previa. Y estamos aquí para levantarnos en oración. Por eso tienes que tener una vida llena del Espíritu, orando en el Espíritu, enfrentando estas cosas, y verás la bondad del Señor en la tierra de los vivos. Sinceramente, déjenme ir más allá de esto. Yo creo esto. Creo que hay una luz al final del túnel, incluso para el futuro, este próximo año. Creo que vamos a ver dificultades con el fuego. Creo que vamos a ver dificultades con la narrativa del petróleo. Creo que vamos a ver dificultades económicas. Creo que el mercado de la vivienda es algo por lo que estamos orando porque quieren colapsarlo. Pero yo estoy orando por un auge. Estoy orando para que vayamos en la otra dirección, incluso con lo que está pasando con esta gran pelea de UFC que se va a llevar a cabo justo en el jardín de la Casa Blanca este mes. Y es en el cumpleaños número 80 del presidente. Quiero decirles, damas y caballeros, que el Espíritu del Señor está abriendo un camino para ustedes ahora mismo, en medio de todo esto. Por eso, desafiando la agenda del anticristo, desafiando al mal, necesitamos gritar, pagado por completo. Necesitamos gritar, Jesús es el Señor. Necesitamos gritar, vamos al rojo. Porque estoy declarando que no importa lo que ellos hagan, hay un poder que Dios quiere manifestar a través del cuerpo de Cristo para romper esta narrativa. Jesús realmente es el Señor.
Tengo mucho más de lo que vamos a seguir hablando sobre esto, y la narrativa de los ovnis no lo podía creer. Quiero decir, en realidad hemos salido en las noticias a nivel mundial con esto en esa reunión de pastores, y algunas personas dicen, no lo podemos creer, ustedes ya saben, solo están inventando cosas y haciendo cosas. Damas y caballeros, no estamos inventando nada, realmente tuvimos este encuentro. Estábamos en la reunión, ya saben, varios de nosotros estábamos ahí juntos. Uno de mis amigos, Mike Signorelli, tiene como 2 millones de seguidores solo en YouTube. Él tiene varias iglesias. Varios de los muchachos tienen un alcance enorme. No hay ninguna razón para hacer estas cosas, excepto que realmente nos importa. Y estamos tratando de dar a conocer la información. Así que eso es lo que estamos haciendo. Y vamos a seguir haciéndolo. Y ya saben, todos hemos hablado y simplemente dijimos, Dios mío, es una locura que esto se haya exagerado tanto y que la gente se haya puesto, ya saben, no sé qué decir al respecto, pero simplemente, ya saben, la gente se ha confundido mucho con la información y nuestra historia no ha cambiado ni una sola vez. Es exactamente lo que pasó. Tuvimos este encuentro. Nos enteramos de eso. Y simplemente quiero decirte que todo lo que nos dijeron empezó a suceder exactamente como nos lo dijeron. Y todavía está en proceso. Así que quiero decirte que no tienes que preocuparte por eso. Ni siquiera necesitas volverte súper experto en este tema. Puedes hacerlo si quieres. Te ayudará. Pero al final del día, en lo que sí deberías volverte súper experto es en la palabra escrita de Dios. Toma la Biblia, lee este libro hasta que empiece a hablarte, hasta que despiertes por dentro y empieces a superar todas las tonterías. Supera. Creo que, para disgusto de algunos predicadores pesimistas, gente que dice que es el fin, tengo que decirte que estamos empezando a salir adelante y Jesús realmente es el Señor. Vamos a ver la victoria en la tierra de los vivos. Y creo eso para esta generación, lo creo para este momento. Dios está contigo. Él está contigo. Ahora, tengo que decir que vamos a transmitir más y más y más y vamos a empezar a levantarnos con fuerza. Por eso estamos impulsando esta visión de levantar 1 millón para ganar 1.000 millones, 1 millón por 1.000 millones. Y te animo en este momento, si has sido un colaborador en este ministerio desde el principio o incluso recientemente, muchas gracias. Gracias. Y si quieres unirte a esta familia de colaboradores para que podamos difundir la palabra de Dios, confrontar la oscuridad, seguir trayendo periodismo profético y ahora noticias y todas las cosas a las que estamos llamados, tú nos estás ayudando a hacer esto y creo que estamos en ello. Una misión para conquistar, una misión para llevar información a esta generación más joven, una misión para llevar luz a la oscuridad y hacer 1 millón de discípulos que alcancen a 1.000 millones, 1 millón para 1.000 millones. Y lo estamos haciendo a través de los medios. Y te animo a que te unas a nosotros ahora mismo entrando a josephs.com. Espero que te unas como colaborador para que juntos podamos ir tras 1 millón para alcanzar a 1.000 millones. Voy tras 1 millón de discípulos. Eso es lo que quiero hacer. No tengo tiempo para sentarme aquí y criticar a otras personas, ni salir a hacer cosas y tratar de construir plataformas de esa manera. Quiero realmente hacer discípulos del Señor Jesucristo a través del Evangelio, algo con lo que podamos presentarnos ante el Señor en el cielo y decir, Señor, hicimos discípulos de las naciones, lo logramos Jesús, y creo que juntos podemos hacerlo. Así que por favor, únete a la lucha, únete a la misión. Ve a josephs.com y cuando te conviertas en socio te llamaremos regularmente. Nuestro equipo te llamará porque creemos que el trato personal supera a la alta tecnología. Cuando te asocies, te vamos a llamar. Vamos a orar contigo. No te llamamos para pedirte nada, nada de eso. Te llamamos simplemente porque nos importas y vamos a orar contigo. Así que te animo a que te conviertas en socio hoy. Otra cosa que necesito mencionarte es que estamos saldando la deuda para finales del verano. Estamos eliminando una línea de crédito. Ha sido de aproximadamente 300,000. Estamos eliminando eso. Ya la hemos reducido bastante. Así que si sientes que quieres apoyarnos y ayudarnos a pagar la línea de crédito con la que pudimos conseguir el edificio, por favor, ayúdanos a eliminarla. Elimina la deuda con cualquier donativo que puedas dar hoy en josephs.com. Estamos muy agradecidos contigo. Todo lo que estás haciendo, estamos juntos para levantar 1 millón para alcanzar a 1.000 millones. Y eso es lo que me vas a escuchar decir todos los días. Nos vas a ver hacerlo, nos vas a ver tomar más territorio y avanzar más mientras continuamos con esto. Batalla. Así que te animo a que lo hagas. Josephs.com es la manera de hacerlo. Te amamos, nos importas mucho, estamos haciendo esto. Y quiero decir simplemente esto. Este libro, Punishing the Darkness, lo escribí para ti. Esto realmente te ayudará, consíguelo en josephs.com y es pura potencia. Vas a leer este libro. Te fortalecerá y puedes usarlo en tu vida de oración, orando oraciones basadas en las Escrituras que abrirán el entendimiento, que romperán los poderes de la oscuridad.
Por eso le puse como subtítulo Guerra Espiritual que Funciona. Ellen DeDio, Mike Signorelli escribieron el prólogo de esto. Es poderoso y esta es mucha información que te va a ayudar muchísimo hoy. Te animo a que lo adquieras hoy y te unas como colaborador hoy y te vamos a devolver la llamada. Te vamos a llamar y vas a saber de nosotros. Y por favor comenta colaborando si vas a unirte como colaborador para que la gente aquí, nuestra familia de colaboradores, pueda darte la bienvenida a la familia. Estamos muy agradecidos por ti. Recuerda, Jesús gana. Jesús es el Señor. Incluso en un mal día estás ungido para ser el mejor que hay. Y un hombre o una mujer con una revelación de Dios Todopoderoso no está a merced de una cultura que se está volviendo loca. Jesús realmente es el Señor y Él volverá pronto. Por eso estoy dedicado a formar 1 millón de discípulos con la mirada y la mente clara para ganar a 1,000 millones. Y eso es lo que estamos haciendo todos los días en esta transmisión y solo estamos creciendo y estoy muy agradecido contigo. Gracias por asociarte hoy en josephs.com. Sabrás de nosotros. Te llamaremos y los amamos mucho a todos. Jesús es el Señor. Hombre, te digo algo. Tenemos mucho más de qué hablar. No te vayas a ningún lado. Te veo mañana. Mira esto. Denles las gracias de manera muy especial a nuestros socios. Socios, gracias. Ya sea que hayas sido socio con nosotros desde el principio, desde los primeros días, o que recientemente te hayas unido a nuestra familia de socios, solo quiero agradecerte simplemente porque es gracias a ti. Podemos hacer tantas cosas que nunca hubiéramos logrado sin que trabajaras junto con nosotros. Estamos muy agradecidos contigo y desde lo más profundo de nuestro corazón queríamos decirte gracias. Oramos por ti todos los días y estamos contigo. Y creemos que Dios va a hacer cosas magníficas a través de esta familia de socios en los próximos días. De hecho, tengo una promesa del Espíritu Santo al respecto. Ahora, si quieres formar parte de nuestra familia de socios, o incluso si todavía lo estás pensando, te animo a que lo hagas hoy. Puedes ir a josephs.com o puedes enviar por mensaje de texto la palabra clave donar al 719-259-0029. Tu colaboración nos ayuda a avanzar el Evangelio y nos ayuda a cumplir la comisión que Dios nos ha dado de formar a 1 millón para alcanzar a 1,000 millones. Así es la vida. 1 millón de reformadores con la mirada clara y la mente clara para ir a alcanzar a 1,000 millones, 1 millón para 1,000 millones. Y sabemos que podemos lograrlo con tu ayuda. Creo que con tu ayuda podemos impactar al mundo. Y estamos ansiosos por entrar en esto con una capacidad mayor que nunca antes. Solo quiero decir gracias e invitarte a la familia visitando josephs.com hoy mismo. La oscuridad espiritual no solo debe ser rechazada y mantenida a raya, más bien debe ser castigada. Por eso acabo de escribir este nuevo libro llamado Castigando la Oscuridad, Guerra Espiritual que Funciona. Sabes, lo que mucha gente no entiende muchas veces es que Dios te llama a ganar siempre. Él te llama a una fe basada en resultados. Y cuando se trata de los poderes de la oscuridad que están tratando de apoderarse de este mundo, mutilar a nuestros hijos, llevar este mundo a las garras del diablo. Dios te ha llamado a ti, su creyente, a levantarte y castigar estas fuerzas por medio de tu fe. Cuando leas este libro, te va a dar efectividad y la fuerza para resistir, incluso para castigar la oscuridad. Y habla sobre romper ciclos de ansiedad, ofensa, miedo, fatiga espiritual, cosas que son batallas mentales, brujería, todo lo que está sucediendo en la cultura. Y tienes que reconocer que Dios quiere que te levantes y comiences a destruir esas cosas de las tinieblas que están tratando de destruir a tu familia y a ti. Incluso en un mal día estás ungido para ser el mejor que hay. Espero que adquieras este libro Castigando la Oscuridad, Guerra Espiritual que Funciona en josephs.com hoy mismo.